está confiado como un león. Estuve orándole a Dios por una palabra para que en esta mañana la pudiéramos compartir juntamente con cada una de ustedes. Y estuve estudiando este tema, ¿no? Porque me llama mucho la atención que la primera vez que se nombra la palabra temor fue en el jardín del Edén. Dice la palabra de Dios que el Señor se paseaba por el huerto del Edén. Y eso era la costumbre, parece ser que todos los días él venía al huerto, charlaba con Adán, pasaban un tiempo agradable y era algo armonioso, no había, digamos, conflicto, no había violencia y nadie hacía mal en todo ese lugar, o sea, ni siquiera el león comía o se alimentaba de otros animalitos, dice que el león pastaba. No había ningún daño en todo el monte de Dios, pero un buen día, cuando Dios viene a pasear nuevamente por el huerto, se encuentra que no está Adán. No, obviamente no es que a Dios se le hubiera escondido porque Dios sí sabía en dónde estaba. Dios que dice en su palabra, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si en el cielo, en la tierra, en la oscuridad, donde fuere, allí estarás tú. O sea, Dios sabía realmente dónde estaba Adán. El problema no era de Dios, sino de Adán. Y me impacta que cuando el Señor le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? La respuesta de Adán no fue, aquí estoy, como dice un niño, sino la respuesta fue, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y por eso me escondí. Yo creo que estas fueron las palabras más terribles que se oyeron en el universo entero. Tuve miedo y me escondí. Ahora, vayamos un momento a visualizar lo que estaba pasando. Yo no creo que Dios hubiese estado persiguiendo a Adán con un rejo, con un palo, hubiese estado persiguiéndolo para pegarle. ¿Por qué Adán tuvo miedo? ¿Cuál era el temor que él tenía? Fue la primera vez que se oyó la palabra miedo. Tuve miedo y me escondí. Y el Proverbio 28:1 nos aclara la razón de ese miedo. Adán dijo, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. ¿Qué produjo el miedo o qué fue lo que hizo que Adán sintiera esa sensación, ese sentimiento que no se conocía en el universo entero? El temor no se conocía. Y lo que produjo ese miedo en la vida de Adán fue el pecado. Igualmente, ese miedo sigue siendo el resultado del pecado. Huye el impío era como una paranoia espiritual, donde él era el que estaba haciéndose una película. Él sabía que Dios le había advertido que no debía comer de ese fruto. Adán lo tomó voluntariamente, Adán no fue obligado por nadie, él tomó su decisión, tomó del fruto que Dios le había dicho que no tomara e inmediatamente empezó a sentir la culpa e inmediatamente empezó a sentirse desnudo. Note que esta es la razón del miedo de la humanidad. La gente, aunque muchos no aceptan a Jesús, no tienen, son ateos, son personas escépticas a la fe cristiana, el miedo es algo a lo cual no pueden escapar. El miedo es algo que está latente en la vida de las personas. Temor al futuro, temor a lo que me puede pasar, temor a que me pueda enfermar, temor a que me voy a morir, temor a tantas cosas, a ser robado, a ser atracado en la calle. Son muchos los temores que el diablo se ha encargado de acuñar en el corazón del hombre, fruto del pecado. Por eso dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Es como una paranoia. Cuando las personas están en pecado, se sienten desnudas ante aquel que probablemente pues consideran superior. Entonces note que una persona en pecado empieza a ver que todos los hermanos lo miran. Dice, no, es que yo siento que todo el mundo me está mirando, yo siento que todo el mundo me juzga.
Y eso es una paranoia resultado de algún pecado que está produciendo temor en nuestras vidas. Cuando una persona está en pecado, note que no se quiere acercar a la iglesia. Ven a la iglesia es como si fuera una enemiga, ven a la iglesia como que no quiero ir por allá, pero realmente es el resultado del pecado, porque el que está en paz con Dios, pues es uno de sus anhelos más grandes, ir a adorarle, a estar en su presencia, compartir con otros hermanos, tener comunión los unos con los otros. La persona que está en pecado ve al pastor como su verdugo. De hecho, siente que todas las veces que el pastor predica se las está echando y en vez de estar él buscando la manera de poder arreglar su problema de pecado, está buscando quién es el que viene a contarle al pastor las cosas. Note que muchas veces cuando una persona es descubierta en un pecado, la preocupación más grande de esa persona no es cómo volver a restaurar su comunión con Dios, sino quién fue el que me descubrió, quién fue el que le dijo al pastor, quién fue, y empezamos a ver a esa persona como el enemigo, cuando muchas veces pudiéramos ver que esa persona nos está salvando de algo más terrible que pasar una vergüenza aquí ante nuestros hermanos y que es algo más espantoso como lo es la condenación eterna. Por eso la Biblia dice, reconciliados pues por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. O sea, cuando nosotros hemos fallado en algo, usted o la persona en vez de huir, en vez de permitir que el miedo venga a hacer nido en su corazón, lo que debe hacer es buscar la manera de reconciliarse. Por eso también dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, cuando habla Nicodemo, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas y no quisieron acercarse a la luz porque sus obras eran malas. Y el que se acerca a la luz, pues la luz hace que se note lo que está ocurriendo y lo lleva a buscar una solución, una reconciliación. Pero el pecado lo que hace es que nos aleja. Y las personas no van al infierno, alguien dijo, no van al infierno por pecadoras. La gente va al infierno porque habiendo una solución para limpiar ese pecado, habiendo ya Jesús muerto en la cruz, la gente prefiere darle la espalda, prefiere rechazar a Jesús. Entonces, eso es lo que condena al hombre. No en sí no es el pecado porque ya hay una solución, ya hay una vacuna contra ese virus que está destruyendo a la humanidad y que después de muchas veces matarle el cuerpo, envía su alma al infierno. La respuesta está en Jesucristo. La Biblia dice que Él nos reconcilió, que Él nos perdonó cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, el Padre ya envió la solución, hay una respuesta. El problema es que muchas personas aún siguen cegadas porque no le han abierto el corazón al Señor o no han entendido aún ese plan de salvación. Entonces, es importante que nosotros acudamos a la ayuda del Espíritu Santo, que Él es el que hace la obra de convencernos, ya sea a nosotros o a una persona, de la necesidad de arrepentirse. Por eso dice la Biblia, cuando Él venga al mundo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice de pecado por cuanto no creen en mí. No te verá que ese es el pecado más grave, no creer en Jesús, la incredulidad. Jesús dijo que había un pecado que no tenía perdón ni en este siglo ni en el venidero, y era la blasfemia contra el Espíritu Santo, es negar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa blasfemia es incredulidad, es cuando usted no cree. Entonces, al no creer, pues es imposible arrepentirnos de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, es necesario que nosotros acudamos al Espíritu Santo
para que Él pueda realizar esa obra, ya sea en su vida, en un hijo, en el cónyuge, en un familiar. Nosotros necesitamos acudir al Espíritu Santo para que Él traiga esa convicción, para que las personas puedan creer en Jesucristo, porque creer en Jesucristo implica que haya un cambio de vida, un cambio de naturaleza, que haya en nosotros un cambio de actitud. Es la única manera de podernos liberar de los temores, liberarnos de la angustia de la misma muerte. De hecho, cuando el apóstol Pablo decía, mi vivir es Cristo, morir es ganancia. Ahora, no lo decía cualquier hombre, le decía una persona que había sido un asesino de cristianos, había sido una persona perseguidor de la iglesia con un celo aférrimo. Pero ahora él, cuando cree en Jesucristo, cuando él se reconcilia con Dios, cuando él acepta el sacrificio de la cruz, tiene un cambio total de naturaleza, un cambio en el estilo de vivir. Por eso puede decir, mi vivir es Cristo, morir es ganancia. O sea, él ya no tenía el temor o la angustia, ¿será que me salvo? ¿Será que no me salvo? ¿Será que Dios sí me perdonó? No, tenía esa convicción que el Espíritu Santo trajo a su vida de que por medio de la cruz nos reconciliamos con Dios, que Dios hizo la paz con nosotros por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mira cuán importante es tener claro la necesidad de nosotros pedir la ayuda del Espíritu Santo para que Él traiga esa convicción. Dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Es solamente el Espíritu Santo el que puede convencer que la justicia de Dios es Jesucristo, que la justicia que Dios necesita para redimir la humanidad es Jesús. Pero si la gente no cree en Jesús y siguen viendo a Jesús como una mera religión, por eso no te verá que la persona no cristiana, el que aún no conoce a Jesús, siempre dice de una manera despectiva, es que los evangélicos, no, nada que ver, los evangélicos, no es los evangélicos, porque eso es falta de entendimiento en el plan de salvación. De hecho, cuando yo no conocía a Jesucristo, no tenía la claridad de la salvación y era una persona muy religiosa que me justificaba a mí misma creyendo que porque no practicaba cierto tipo de pecados que parecían pecados más escandalosos, entonces me creía más justa que los demás. Pero cuando conocí el plan de salvación, antes de eso, yo decía, es que los evangélicos son creídos. Ellos piensan que Jesús va a venir solamente por ellos y no, así no es. Y yo trataba de persuadir a la gente, no, Él viene también por todos porque todos somos sus hijos. Pero cuando vino la convicción del Espíritu Santo, me di cuenta que era verdad, que Jesús va a venir por una iglesia, que es una iglesia santa, una iglesia que ha sido lavada en su preciosa sangre, que ha sido comprada a un precio muy alto, pero es esa iglesia que le espera, es esa iglesia que le anhela, es esa iglesia que ya no vive en pecado, ya no vive en temor. O sea, cuando ya se habla de la venida del Señor, de las cosas que pueden suceder, lo que la Biblia dice es que ellos se regocijan, nos alegramos porque sabemos que pronto tendremos un encuentro con nuestro Rey, con nuestro Salvador. Y usted y yo, que hemos aceptado ese sacrificio, que vivimos de acuerdo a ese sacrificio, que ya no practicamos el pecado, pues lo que tenemos es confianza en esa venida, tenemos confianza en el día del juicio, porque sabemos que no nos tocará enfrentar a Jesús como león, sino como cordero, que no lo vamos a enfrentar como el juez implacable, sino como ese Dios de amor que espera recibirnos en su casa, que nos está preparando una morada. Esa es la diferencia. Ahora no es que seamos creídos, sino que tenemos confianza en Él. Tenemos confianza de que no hay temores, que no andamos huyendo de un lado para otro, porque no te verá que la gente peca, pero ante lo sobrenatural se aterran, se asustan.
ante lo sobrenatural, ahí sí como que recogen su corazón, pero realmente es porque la conciencia saben que son pecadores y saben que merece, su pecado merece un castigo. Pero nosotros, los que hemos tenido la reconciliación, la paz para con Dios, pues sabemos que todos nuestros pecados fueron perdonados, que Dios los ha echado a sus espaldas y nunca más se acordará de ellos. Sabemos que lo que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la confianza que tenemos nosotros, sus hijos. No estamos huyendo amedrentados, asustados, aterrados, que qué va a pasar, que no. Nosotros estamos confiados como un león, dice la palabra. Estamos tranquilos, no tenemos que estar huyendo de nada. No tenemos que estar con ese temor, con esa angustia a la cual el mundo sin Cristo continuamente se está enfrentando. Entonces, yo quiero que usted revise si en su vida hay temores, si está huyendo sin que nadie lo persiga, o si usted siempre piensa que los demás le están juzgando, que los ven, todo el mundo está viendo un juez o un crítico. No, no necesariamente, sino que si usted tiene paz para con Dios, si usted tiene esa tranquilidad, si usted se ha reconciliado, si usted ha aceptado el sacrificio de Jesucristo, sabemos que el juicio del Dios de este siglo, de Satanás, se ejecutó en la cruz del Calvario. El juicio ya ha sido, o sea, no estamos esperando a derrotar a Satanás. Satanás ya está derrotado, ya está vencido. Satanás es el único enemigo vencido que sigue tratando de patalear. El juicio, dijo el Señor Jesús cuando antes de morir, dice que viene ahora las tinieblas y esta es la hora del juicio. Era el momento donde estaban enjuiciando al enemigo. Así que usted debe tener la tranquilidad que su enemigo ya ha sido vencido. No estamos a la deriva, bueno, vamos a pelear a ver si vencemos. No, ya el enemigo nuestro ha sido vencido. El juicio de él fue en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia nos dice que nosotros en esta guerra, en esta batalla, somos más que vencedores. O sea, usted es la única persona que va a una batalla y usted ya sabe a la fija que, como alguien dijo, la pelea está arreglada. Usted ya va ganando. Tenga esa certeza, esa seguridad, esa confianza. Usted le va a ayudar a ir por la vida con la certeza de que predica con más seguridad, de que nosotros no estamos predicando un evangelio a ver si nos salvamos. No, usted no está hablando de Dios a ver si de pronto se salva, no. Yo tengo la convicción, tengo la seguridad de salvación porque fui reconciliada con Dios por medio de la sangre de su amado Hijo y por eso tengo paz. Por eso yo me puedo acercar al trono de la gracia con confianza, como una hija, sabiendo que yo puedo hallar el oportuno socorro cuando me acerco al Señor. Por eso yo les invito a que examine su vida y usted no puede ser presa del temor, de la depresión, de la angustia. No, o sea, nosotros como hijos de Dios estamos confiados y note cómo es el caminar de un león. El león es un animal que tiene una certeza, una seguridad y camina con la cabeza erguida y por donde va, él como que impone su autoridad, porque él sabe quién es, él sí sabe que es el rey de la selva, como dicen por ahí. Usted tiene que tener la cabeza erguida y caminar como una hija de Dios, teniendo la confianza de que todas las promesas de Dios son sí y en el amén sí. Usted no tiene que ir por ahí huyendo, está llorando, lagrimeando a toda hora. No, si siente la necesidad de derramar sus lágrimas, hágalo, pero hágalo en la presencia del Señor. Derrame su corazón toda vez que usted quiera y que se sienta de pronto impotente o sienta debilidad. No es malo llorar, pero hacerlo en la presencia de Dios, puesto que las lágrimas limpian el alma.
Y cuando usted llora delante de Dios, sus lágrimas son metidas en una copa, en una redoma y llegan a la presencia de Dios. Aún en esos momentos de debilidad, usted es fuerte en el Señor. Cuando aprende usted a derramar su corazón delante de Dios. Note que el impío, como dice la Biblia, huye sin que nadie lo persiga y ante los momentos de dificultad se sienten desesperanzados, no saben qué hacer, muchas veces toman decisiones erróneas, decisiones con la cabeza caliente. Pero el justo, el que ha sido lavado por la sangre de nuestro Señor Jesús, cuando oye la voz de Dios, no es el que dice tuve miedo y me escondí, sino usted sale corriendo porque usted va al encuentro de su Rey, al encuentro de su Señor. Quiero invitarlas en esta mañana a que usted pueda recibir, pueda aceptar ese sacrificio, esa muerte, esa sangre que Jesús derramó. No es una religión más, no es uno solamente cogerlo ahí como un amuleto, no, es una realidad. Es como, por ejemplo, hoy en día el mundo espera que aparezca la vacuna y la gente se podrá salvar por algún tiempo con la vacuna, podrá ser que, bueno, alarguen los días, alarguen algunos los años, pero sepamos nosotras como mujeres que de todas maneras van a morir. Y alguien dijo que si nosotros no estamos preparados para ese momento, si la gente del mundo no está preparada, por eso ellos quisieran, no te cuánta plata, cuántos millones se gastan tratando de alargar la vida en cosas, en una y otra, que buscando la manera, como quien dice, la fórmula de la eternidad. Pero realmente la fórmula de la eternidad nos la dio nuestro Señor Jesucristo, nos la entregó. Aún note que las personas ateas, las personas que no creen en Jesús, el mundo de ellos es muy pequeño. ¿Por qué es pequeño? Porque ese mundo no les dura sino a lo máximo 80 años. Mientras usted y yo, que hemos creído en Jesucristo, nuestro mundo ya es eterno. Y no solamente es eterno, sino tenemos una esperanza grandísima de que no vamos a pasar la eternidad en un mal lugar, sino en el mejor lugar, cerca de Jesús. Como Él dijo, yo voy a venir y yo los voy a tomar y los voy a llevar nuevamente para que donde yo esté, vosotros estéis. Imagínense, imagínense donde usted va a pasar la eternidad. O sea, este periodo de tiempo que estamos aquí en la tierra, lo que tengamos que vivir, lo que tengamos que pasar, pues es algo pasajero comparado con la esperanza que nosotros tenemos gracias a que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, humildemente derramó su sangre y nos dio la provisión necesaria para vencer el miedo, para vencer las dificultades, para vencer la angustia, el problema del pecado. Jesús lo resolvió. Entonces recuerde que la condenación que viene al mundo no es en sí por el pecado, es por no aceptar esa vacuna, por no aceptar a Jesús, por no recibir el poder de esa sangre preciosa que borra nuestras maldades, que borra todo nuestro pecado. Usted tiene que tener la confianza en el Señor Jesucristo y en esta mañana ponerse en paz con Él y luego esto mismo empezar a reproducirlo en otras personas. Hablarle a esa amiga que está de pronto empezando a padecer síntomas de depresión, de por los mismos temores, la misma angustia, los problemas que se presentan a diario, porque siempre habrán problemas en la vida, pero cuando usted y yo hemos sido reconciliadas, tenemos paz para con Dios, podemos pasar las situaciones que sean sabiendo que hay esperanza, sabiendo que todo se resolverá, que Dios nos ayudará, que ninguna situación difícil que podamos atravesar es el fin, sino que cada situación, por difícil que parezca, Dios la convertirá o la encaminará para bien. Como dice su palabra, a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Así que hoy yo le invito a que usted pueda vivir en paz, a que pueda tener la tranquilidad, la confianza de vivir como un león, tranquila sabiendo que aunque los mares, aunque los cielos, aunque los montes se remuevan de su lugar, aunque la tierra se estremezca, nosotros estaremos confiados porque sabemos en quién hemos creído. En cierta oportunidad, en un pequeño pueblo estaba ocurriendo un terremoto
y la tierra se sacudía y la gente corría, todos gritaban de un lado para otro. Y en esa carrera un joven se dio cuenta que había una señora de cierta edad allá en una mecedora y todo el mundo corría, ella los miraba y todos corrían y ella los miraba y el joven se devolvió y dijo, ¿será que no puede caminar? Y le dijo, señora, ¿no se da cuenta que está en un terremoto terrible? ¿Y usted por qué está ahí tan tranquila? La señora, que era una mujer creyente, le dice, no, es que estoy aquí sorprendida cómo mi rey es capaz de mover la tierra. Y muchas veces nosotros ante los temores, ante la angustia que el mundo nos quiere influenciar, deberíamos tener la paz y ver cómo nuestro rey tiene el poder y el control sobre la naturaleza, sobre toda circunstancia difícil, aún sobre esas situaciones familiares que a veces parecieran no tener solución. Finalmente Dios tiene una respuesta. Solo vive confiada. El problema de Adán o sea, el problema de Adán y de la humanidad no fue el pecado, sino no aceptar, no correr hacia aquel que nos puede perdonar, que nos puede liberar de esa carga, de ese yugo, de esa esclavitud a la cual el diablo somete a una persona, porque Satanás empuja a la gente hacia el pecado, hacia alejarse de Dios, y una vez que lo hace, el siguiente paso es someterlos al temor, someterlos a la esclavitud, someterlos a ese pánico, a esa, como alguien dijo, a ese delirio espiritual. Entonces viven esa toda hora con un delirio, con una angustia, con una paranoia que los están persiguiendo, pero realmente el problema del ser humano es no acercarse a Jesús. Por eso, queridas mujeres, nosotras tenemos una oportunidad. Y yo le he estado pidiendo a Dios en estos días de corazón, estamos en ayuno, quita toda mordaza que el enemigo puso en nuestros labios y que no nos deja hablar este mensaje al que lo necesita. Y yo quiero retarlas a que todas las que estamos en esta mañana, empecemos un grupo Go. Usted puede invitar 2, 3 mujeres, puede ser por WhatsApp. Invítelas a un grupo Go y en ese grupo Go de una manera sencilla vamos a empezar a enseñarles a orar, a orar. Usted no tiene que hablarles de tantas profundidades de la Biblia, sino, mire, puede coger a una amiga, puede coger el WhatsApp y decirle, vea, yo quisiera que sacáramos unos 20, 30 minutos y nos pudiéramos reunir por estos medios para que oráramos. Y ahí usted empieza a sentir, a soltarse, a sentir esa libertad para ayudar a las personas que están huyendo sin que nadie los persiga, que están huyendo pensando que van a ser castigados, porque es que la conciencia les hace saber que su conducta seguramente, al igual que Adán, que estaba en desobediencia, porque Dios, recuerde, no, usted no puede decir, y Dios apareció con un látigo para castigar a Adán y Adán corría por el huerto. No, Adán huyó sin que Dios lo estuviera persiguiendo, lo que realmente lo hacía huir. Y terrible porque el pecado a veces, en vez de hacernos huir, buscar a Dios que nos puede ayudar, entonces huimos es alejarnos de Dios. Y eso es lo que a la gente le pasa. La gente se aleja de Dios cada día más porque la conciencia les hace saber que son pecadores, que están mal, que merece un castigo su pecado. Pero usted y yo estamos llamados para reconciliar al mundo. Tenemos ese ministerio, tenemos ese mensaje que reconcilia al mundo con Dios. Así que después de este fin de semana se está dando la convención de jóvenes en Bogotá. Ya están inscritos más de 100,000 jóvenes alrededor del mundo. Hay varios inscritos. La idea es que esta semana los jóvenes se concentren, estén ahí. Mis hijos ya están inscritos y ellos ya tienen programado que no van a hacer nada, sino que se van a sentar ahí a recibir ese mensaje. Y nosotras como mujeres, las que empiezan ese grupo Go, miren, la idea es que las invitemos a hacer la Universidad de la Vida. Y vamos a hacer esa Universidad de la Vida, un equipo de mujeres. Aquí en Bucaramanga hay 800 mujeres nuevas haciendo la Universidad de la Vida, preparándose para el encuentro. Entonces nosotras no nos podemos quedar atrás. En lo bueno hay que desafiarnos. Y cada una de nosotras de su grupo Go vamos a sacar
una, dos, tres mujeres para que ellas se estén capacitando en la Universidad de la Vida. Si Dios lo permite, ya vamos a tener la fecha para hacer el primer encuentro y sería fabuloso que podamos tener más de 200 mujeres haciendo esa capacitación. Estamos metidos con Dios pidiendo la unción específicamente para que esas personas se puedan reconciliar, puedan tener ese encuentro con Jesucristo y vamos a ser muy dinámicos en las charlas. Creo que en Bogotá también van a hacer ese encuentro y nosotros estamos ahí aprendiendo, mirando de qué manera ellos lo van a hacer para que nosotros también lo podamos aplicar y podamos llegar al blanco, podamos ser específicas. Pero lo bueno es que usted empieza a reunirse con cada de esas mujeres en los grupos Go. No sé cuántas ya tienen un grupo Go, pero anímese, querida mujer, anímese. Lo primero que tú tienes que tener claridad cuando se acerca a una persona, pues es que ella es la que necesita reconciliarse con Dios. Y Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar la gracia para que tú puedas llevarla a Jesús. Ahora sí, Señor, dame la sabiduría, cómo llevar las personas a que te conozcan a ti. Porque la Biblia dice, y esta es la voluntad de Dios, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ora específicamente de esa manera, Señor, que ellos te puedan conocer a ti y que puedan conocer la obra redentora de Cristo, que tú les abras el corazón, que tú les abras el entendimiento, Señor, que tú mismo nos ayudes a correr ese velo y envíes de tu Santo Espíritu sobre esa persona para que sea convencida de pecado, de justicia y de juicio, para que el corazón de ellos pueda abrirse realmente y tener un nuevo nacimiento. Ora de esa manera, antes de empezar el grupo Go, antes de llamar a esa persona. Todas nosotras podemos hacer algo. Uno piensa a veces que no, y la otra vez me impactaba cuando hicimos una campaña del primer amor. Y un joven me decía que en el Parque de la Vida decía, yo estoy asustado. ¿Por qué? Porque antes tenía miedo de hablar, pero cuando abrí mi boca y vi que las personas aceptaban, decían, sí, yo necesito, me di cuenta que el problema no estaba en ellos, sino en mí, que me daba miedo abrir mi boca. Así que usted va a decirle también, vamos a hacer esa oración, Señor, quita toda mordaza que el enemigo haya puesto en nuestros labios, que el enemigo haya querido poner en nuestro corazón e impedirnos, porque a veces pone argumentos, pone el temor, nos absorbe en el tiempo, o sea, no permite que ojalá saquemos ese tiempo. Y yo pienso que a través de estos medios pues podemos llegarle a más personas. Hay gente que dice, no, es que no tengo para el pasaje, no puedo ir, pero imagínense nosotros que podamos hacer la obra desde las casas y podamos tener un encuentro donde dentro de los hogares estén ocurriendo milagros de nuevos nacimientos, ahí automático, y que esa unción se expanda como pólvora y no solo toque a la persona que esté ahí recibiendo, sino que pueda llegar a otros. Y usted tiene que renovar la mente porque a veces uno empieza a decir, no, pero ¿será que sí funciona? Vamos a creerle al Señor, porque no somos nosotros, sino Dios en nosotros, porque es Dios desde nuestro corazón clamando para que esas personas sean salvas, para que esas personas puedan venir, puedan ser liberadas, porque el Evangelio trae eso, trae salvación, trae libertad, trae sanidad, trae tantas cosas que el mundo está buscándolas en lugares equivocados. Entonces yo quiero pedirte en esta mañana que cierres tus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él venga sobre nuestras vidas, que Él sea el que traiga ese poder sobrenatural, que nos revista. Dile, Espíritu Santo, yo necesito ser revestida en esta mañana, porque solamente tú, Espíritu de Dios, convences al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Y yo te pido en esta mañana que tú traigas convicción, saca lo malo que hay dentro de mí, Señor. Aquellas cosas que no están bien, Señor, que te ofenden. Yo te pido en esta mañana, arráncalas, sácalas de mi corazón. Perdóname, Señor, si te he estado fallando, si he estado mintiendo, si he estado haciendo cosas incorrectas. Y eso me trae temor, eso amordaza mi boca y no me deja hablar, porque el temor a que tal vez el enemigo
síntoma de retaliación no me deja, Señor, hablar. Pero yo hoy te pido perdón, Señor. Y yo te pido, Señor Jesucristo, yo reconozco, Señor, que es el error mío. No es que los demás me persigan, no es que los demás me critiquen. Reconozco, Señor Jesucristo, mis fallas. Y yo te pido que me laves con tu sangre preciosa. Dile, Jesús, borra toda mi maldad. Borra, Señor, todo aquello que te está ofendiendo. Yo me acerco a la luz, Señor, y sé que la luz refleja lo que hay dentro de mí. Yo me acerco ante ti, Señor, para que las tinieblas que hay en mí puedan salir ahora mismo. Renuncio, Jesús, a toda mentira. Renuncio, mi Jesús, a toda amargura. Renuncio, mi Jesús, a todo odio. Renuncio, Señor Jesús, al chisme. Renuncio, Señor, a todo argumento que el enemigo ha puesto en mi corazón y es contrario a tu voluntad. Yo renuncio, Señor Jesús, a vivir en esclavitud por el pecado. Yo me arrepiento, Señor, de toda cosa mala que hayan visto mis ojos. Yo me arrepiento de todo pensamiento incorrecto de maldad. Yo me arrepiento de toda palabra, Señor, que hayan desatado mis labios de maldición, de muerte y no de vida, de enfermedad y no de salud. Yo me arrepiento en esta mañana, Señor Jesucristo. Yo me acerco ante ti, no voy a huir más de ti. Yo me acerco ante ti, Señor Jesucristo, y declaro que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Yo te reconozco a ti, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Yo te reconozco a ti, Señor Jesucristo, como el dador de vida. Te pido en esta mañana, arranca todo temor de mi corazón que el pecado estaba produciendo. Y yo aplico la sangre que tú derramaste, Señor, de tus espaldas llagadas. Señor, yo aplico esa sangre que es un agente limpiador, ahora y para siempre. Señor Jesús, aplico esa sangre sobre mi corazón. A todo pecado yo le aplico esa sangre preciosa. Señor, reconozco que esa sangre borra mis rebeliones, que borra mis maldades, que esa sangre preciosa lleva el castigo de mi paz, que esa sangre preciosa me libera. Ahora, respire profundo. Diga, Señor Jesús, acepto tu perdón. Acepto que soy perdonada. Acepto que soy limpiada. Acepto, Señor Jesucristo, que no hay ninguna condenación para mí, por cuanto tú has borrado mis pecados, has borrado mi pasado, lo has echado en tus espaldas y nunca más tú lo traes a memoria. Jesús, gracias, porque tú me perdonaste cuando estaba muerta en mis delitos y pecados, me diste vida juntamente con Cristo y yo acepto la vida de Dios en mí, acepto que soy libre y te pido, Señor Jesús, envíame. Envíame, Señor, a llevar ese mensaje de libertad. Señor Jesús, envíame. Dame la sabiduría, las palabras precisas, el momento correcto, Señor. Dame la unción que pudre los yugos y derrama sobre mí, Señor. Derrama sobre mí de tu Espíritu Santo para que Él hable a través de mí y convenza al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Que crean en ti, Señor. Que crean en ti, que entiendan que tú eres un Dios justo y que el juicio del diablo ha sido ya ejecutado en la cruz del Calvario. Señor Jesús, yo recibo ese perdón, yo recibo ese poder, recibo de tu Espíritu Santo, porque es la promesa, diga, y el Espíritu de Dios ya está aquí en la tierra. Él fue derramado en el día de Pentecostés. Créalo, diga, el Espíritu de Dios está en la tierra porque Él ya fue derramado y el Espíritu Santo está a mi disposición, es mi ayudador. Sola no estoy, Él está conmigo y las personas que hoy les hable serán convencidas por el Espíritu de Dios, porque Él es una promesa y ya fue derramado. Diga, Señor Jesús, sé que tú enviaste al Espíritu Santo. Tú lo prometiste y Él le fue enviado y Él está aquí en la tierra. Él está aquí en la tierra para ayudarnos en la obra del ministerio. Gracias, Jesús, por mi grupo Go. Levante su mano y dígale, Señor, gracias, porque no me voy a quedar atrás. Voy a abrir un grupo Go, un grupo de oración. Voy a hacerlo esta semana. Tú me darás, Señor, la sabiduría y yo lo voy a hacer.
y de ahí voy a sacar personas para que puedan tener ese encuentro contigo, para que puedan reconciliarse contigo, puedan tener paz para con Dios y dejen de estar huyendo sin que nadie los persiga. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, queridas mujeres, siervas de Dios, ¿cuántas van a abrir un Go esta semana? Me gustaría que usted proponga el día y la hora para que esto se convierta en una realidad.